En este vídeo hablaremos de los orígenes del Qigong, de su evolución a lo largo de miles de años a partir de los datos de los que disponemos actualmente. Tomo como referencia el libro Qigong y Medicina en la Antigua China de Pedro Jesús Jiménez y Hao Liun. Si buscamos la definición de Qigong, vemos que es un término que alude a una diversidad de técnicas habitualmente relacionadas con la medicina tradicional china, que comprenden la mente, la respiración y el ejercicio físico. Su origen es milenario y se practica con el objetivo de mantener la salud. El Qigong se sustenta en los principios de la medicina tradicional china, esto es, la teoría Yin-Yang, la teoría de los 5 movimientos, la circulación del Qi por los meridianos y conceptos energéticos como el Yin, Qi, Shen, que mencionaremos más adelante. Sin embargo, hay que decir que el término Qigong no es antiguo. Aparece por primera vez en un texto taoísta de la dinastía Tang, en el 618-910 después de Cristo, con el significado de técnicas respiratorias. Qi es el aliento vital, Gong el trabajo, la práctica. Y vuelve a aparecer este término y con el mismo significado en la dinastía Song, del 960 al 1279 después de Cristo. Sigue siendo un término marginal, muy poco usado, hasta que en el año 1949 el término Qigong aparece en un libro sobre prácticas tradicionales de ejercicios terapéuticos conocidos como Neiyang Gong, escrito por el doctor Liu Guizhen. Desde entonces hasta ahora el término Qigong se ha popularizado y se emplea para asignar a una inmensidad heterogénea de más de 5.000 prácticas basadas en la respiración, la meditación, la visualización, la actividad física o incluso las artes adivinatorias. De hecho, se utiliza Qigong para designar cualquier actividad inventada que se realice de forma lenta y coordinada con la respiración. Entonces, si la palabra Qigong es algo moderno, ¿cómo se denominaban estas prácticas de salud anteriormente y en qué consistían? Por un lado era utilizado Dao Yin. Dao significa guiar, conducir, y Yin significa estirar, estiramiento. Tu Na, exhalar e inhalar. Liang Qi, entrenamiento de la energía vital. Chan Shou, longevidad. Mei Su, larga vida. Yan Shen, nutrir la vitalidad. El objetivo de todas estas prácticas era mejorar la esperanza de vida de la persona que lo practica para estar en plena posesión de su fuerza vital. Pero volvamos a la cuestión del origen del Qigong. Tradicionalmente se dice que su origen está en las danzas chamánicas. Los chamanes se encargaban de las prácticas mágico-supersticiosas. Sin embargo, expertos centrados en el estudio de las raíces del Qigong sugieren que en esa época, 1700-1000 a.C., pudieron existir linajes de practicantes que desarrollaron conocimientos sobre el uso de las plantas medicinales y la utilización de prácticas físicas con fines de mejorar la salud, que podrían haber estado totalmente al margen de estas prácticas chamánicas. Se trataría de una corriente, por así decirlo, laica, que perduraría a lo largo de diferentes dinastías chinas. Durante la dinastía Zhou, dentro del periodo de los reinos combatientes, en el 484-221 a.C., el término empleado era el ya mencionado Yansen, nutrir la vitalidad, y designaba a un conjunto de ejercicios gimnásticos basados en animales, sobre todo el pájaro y el oso, con el fin de potenciar la longevidad. Por otro lado, el texto Xin Qi Yu Bei Ming, 380 a.C., representa el primer documento que hace referencia a cómo hacer circular la energía vital. Se trata de una técnica rudimentaria, ya que en esa época la noción, el concepto de conductos meridianos por los que puede circular la energía estaba muy poco elaborada. Y el texto dice así: al circular la energía vital, tragar profundamente y se almacenará. Una vez almacenada, se expandirá. Una vez expandida, descenderá. Una vez que ha descendido, se hará firme. Una vez firme, se solidificará. Una vez sólida, brotará. Una vez que ha brotado, se extenderá.
Una vez extendida, regresará. Una vez que ha regresado, se hará celestial. El mecanismo del cielo empuja hacia arriba. El mecanismo de la tierra empuja hacia abajo. Sigue estos preceptos y vivirás, ve en contra y morirás. Es una traducción de Roncero en el año 2005. El hallazgo de este texto, que estaba dibujado en las caras de un tambor de jade de forma dodecagonal, es muy importante porque sugiere, primero, que en ese periodo, estamos hablando del 380 a.C., ya existía un conjunto de practicantes que comenzaban a investigar sobre las posibilidades de la circulación del chi dentro del cuerpo. Segundo, que se empezaba a considerar que la circulación del chi tiene sus propias leyes que se deben respetar para no lesionar al practicante. Y tercero, que la circulación del chi tiene una secuencia de pasos y una dirección de flujo predominante. Otra característica importante del Qigong, en la actualidad cuando nos explican, mencionan el trabajo del cultivo interno, la relación entre Yin, Qi y Shen, también llamado los tres tesoros. Yin es la esencia más pura, refinada y concentrada de Qi. Qi es el aliento vital y a la vez todo lo que compone el universo. Shen es el aspecto relacionado con la conciencia. Pues bien, el primer documento histórico en el que se hace referencia explícita a los términos Yin, Qi, Shen como componentes fisiológicos o esencias básicas del organismo que debían cultivarse para las prácticas internas, corresponde al Nei Ye, uno de los capítulos que conforman la obra Guan Si, libro del maestro Guan, y está datada en el siglo IV a.C. Este capítulo detalla una práctica meditativa encaminada a facilitar el cultivo interno. Su contenido confirma y expresa que existía ya un conocimiento desarrollado sobre la conexión e influencia que existe entre los componentes fisiológicos corporales, Yin, Qi, Shen, y el plano psicológico de la persona. Cultivar la quietud favorece un estado de calma y tranquilidad mental. Es muy interesante mencionar que este texto es muy anterior a la aparición del taoísmo religioso y que su objetivo simplemente era la búsqueda del desarrollo del potencial humano sin ningún sentido religioso de trascendencia. En la descripción de la práctica se habla de alineación corporal. En la frase «si puedes estar alineado y tranquilo, solo entonces puedes estar estable». El texto también dice «con los 4 miembros corporales firmes y fijos», lo que parece indicar que se trata de una postura de pie. Y el texto da a entender que estando alineados corporalmente, sin movimiento y con la respiración tranquila, se detiene la sobreestimulación de los sentidos. Con esto se produce un estado de tranquilidad y calma mental interna que favorece la nutrición y almacenamiento del yin y el shen. Como podéis ver, la historia del Qigong es muy extensa y explicar su evolución requiere de más de un vídeo. Queda aún por mencionar importantes periodos históricos en los que el Qigong incorpora las teorías de los 5 elementos o 5 fases, movimientos, las teorías más elaboradas de la circulación del Qi por los meridianos, la influencia taoísta, budista, etc. Si has llegado hasta aquí, te ha parecido interesante, puedes suscribirte al canal y dejar un comentario acerca del contenido de este vídeo. Un saludo y hasta la próxima semana.